Muy bien, ya. Muy buenas noches, estimados beneficiarios. Damos inicio esta noche a la sesión número 12. Ya llegamos con esta sesión a la que es la meta de las 12 sesiones proyectadas, programadas en el de Derecho de Familia en el matrimonio. Pero esta vez no es el matrimonio, es una institución semejante al matrimonio. Vamos a hablar sobre la unión de ellos. A ver. Vamos a iniciar. ¿Qué entienden ustedes? Yo ya les he venido dando a ciertos alcances, ciertos rasgos de lo que es la unión de hecho, una institución semejante al matrimonio. A ver, ¿quién me puede decir una característica, un rasgo de la unión de hecho? A ver, señorita. La unión de hecho es cuando dos parejas ya deciden convivir, pero el unión de hecho viene establecida a partir de los 2 años que ellos están conviviendo. Otra característica es que, por ejemplo, si ellos van a hacer como tipo un documento, algo a ese lugar, entonces, de a partir de ese hecho, entonces, si uno decide, pues, si deciden separarse, tienen que ir a anularlo de esa manera, para que se puedan ya. El principio estaba bien, pero las intenciones cuentan. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. Mi colega, mi futura colega, a ver, unión de hecho. Creo que ya tocaste, creo, el curso de Derecho en Familia. Todavía, pero a ver. La unión de hecho es cuando dos personas de diferentes sexos, porque al menos acá en el Perú no se acepta que sean del mismo sexo, que sean diferentes, ya conviven, su relación ya está más sólida, por decirlo así, y tal vez de un paso al matrimonio. Creo que eso es una de las preguntas. Ya, bien. Bien, ahí se han acoplado ahí las definiciones. Sí, la unión de hecho es una institución semejante a la del matrimonio. Dejen al gato, están acá en clase. ¿Ya? Vamos de la norma suprema, de nuestra ley de leyes, de nuestra madre de leyes. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la Constitución Política del Perú? ¿Cómo define esta institución? La unión de hecho estable de un hombre, un varón y una mujer libres de impedimentos matrimoniales que forma un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta a régimen de sociedades gananciales en cuanto les sea aplicable. ¿Qué nos dice? Unión, varón y mujer libres de impedimentos matrimoniales, y en cuanto a su régimen patrimonial es de comunidad de bienes. Los bienes no se separan, así sea antes o después, no se separan. Hay una diferencia del matrimonio en bienes patrimoniales, que en el matrimonio sí se puede separar los bienes patrimoniales, ya sea antes del acto matrimonial o durante el acto matrimonial. En cambio, en la unión de hecho no se puede, ¿no? Y igual, varón y mujer. Acá en nuestra legislación, en nuestro país, no puede haber ni unión de hecho ni matrimonio homosexual, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Tiene que ser tiene que ser constituida por personas de diferentes sexos. Ahora, vamos a ver cuáles son esos requisitos elementos, ¿no? Requisitos que configuran una unión de hecho. No todas las convivencias están protegidas por el ordenamiento jurídico. El artículo 326 de la jurisprudencia establece unos requisitos y la jurisprudencia también opina e interpreta sobre nuestra legislación, y ellos lo establecen como elementos constitutivos. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es que una unión estable entre varón y mujer. ¿Qué nos dice? Pareja heterosexual, hombre y mujer, que haga vida en común, que tenga intimidad y vida sexual para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Es decir, aquellas personas que se han constituido un hogar, en un lecho, ¿no?, de convivencia, que también hayan podido tener sus hijos y que cumplen por esos semejantes deberes y derechos semejantes a los del matrimonio, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Una unión voluntariamente realizada. No puede reconocerse una unión de hecho
cuando exista esta unión por una retención o por rapto, ¿no? Ahora, libres de impedimentos matrimoniales, ¿qué quiere decir? Que no sean menores de edad, ¿no? Otro de los impedimentos matrimoniales que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Que estén casados, no puede reconocerse una unión de hecho cuando uno de los dos o los dos estén casados y aún no se hayan divorciado, ¿no? Entonces, todos los impedimentos matrimoniales que hemos visto también aplican para esta institución, ¿no? Que no se puede reconocer una unión de hecho si es que tienen estos impedimentos. Ahora, debe ser una unión convivencial permanente, no es que sea, digamos, con una pareja acá un año y después con otra persona otro año y después regresa y después se va y después regresa. No, tiene que ser permanente, continuo. ¿Qué nos dice? Que debe durar por lo menos, como decía Yovalí, 2 años cumplidos y se computan a partir de que se encuentren sin algún impedimento matrimonial. ¿Qué pasa? Se encuentran ya en la unión convivencial y todavía está en trámite su divorcio. Entonces, cuando ya se encuentre ya divorciado oficialmente, a partir del siguiente día se va a computar los 2 años. Ahora, debe ser exclusivo. ¿Qué nos dice por exclusivo? Que no deben tener otras relaciones a la par. Deben ser una relación monogámica, única, exclusiva. Y sobre todo debe ser notoria. Nada que ahí en la puntita del cerro y nadie nos ve. No, tiene que ser notoria. Debe ser una relación pública y exteriorizada hacia terceros. Ahora, si es que esta unión convivencial cumple con todos estos requisitos, los 6 requisitos, se les denomina unión de hecho propio. Y si es que esta relación, a lo menos supongamos, ¿no?, que sea una unión estable varón y mujer, cumple, cliché, voluntaria, cliché, permanente, sí, exclusiva, sí, pero tiene impedimentos matrimoniales. Se convierte esta relación convivencial en unión de hecho impropia. Y las uniones de hecho impropia no son reconocidas por nuestro ordenamiento legal. Por ende, no va a surtir esos derechos que le asiste, como el derecho sucesorio, ¿no? En cuanto al patrimonio, sobre todo, ¿no? El derecho, por ejemplo, cuando tienes una pensión de viudez, si es que la otra persona sea afiliado a la AFP, AFP, entonces, si es que esta unión de hecho es impropia, no le asiste esos derechos de familia, por cuanto tiene que cumplir todos estos requisitos. Bien, igualito, si es que no es ni exclusiva, tiene a la par otras relaciones, también se le denominará como unión de hecho impropia y por ende no le va a ser correspondido esos derechos de familia que le han reconocido a esta institución. Ahora, los integrantes de una unión de hecho, ¿tienen derechos sucesorios? La respuesta es sí. Luego de la ley de la emisión y puesta en vigencia la ley 30.007, va a conceder por primera vez en nuestro país los derechos sucesorios. Es decir, matrimonio y unión de hecho son iguales en cuanto a la materia sucesoria. Pueden suceder, puede convertirse una concubina o el concubino en un heredero forzoso, cosa que antes no se podía. Y esta reforma viene del año con la Constitución de 1993, ¿no?, y el Código Civil de 1984. Ahora, ¿qué significa esto? Que los convivientes, uno, al igual que el cónyuge, al igual que la persona que se encuentra casada, ¿no?, se va a constituir un heredero forzoso de tercera orden que puede heredar conjuntamente con los hijos o descendientes del causante o con los progenitores de que no hubieran hijos. Y que el conviviente sobreviviente también es un heredero forzoso, ¿no? Entonces, también va a estar a la par con la que se encuentra casada si es que es una concubina o con el esposo si es que es un concubino varón. Ahora, ¿cuáles son los trámites? Existen 2 vías procedimentales para poder reconocer esta unión de hecho. Tú tienes tu unión de hecho propia, correcto. Tienes que reconocerla ante un órgano institucional. ¿Para qué? Para que pueda surtir efectos jurídicos. Si es que no se encuentra reconocida por un órgano institucional, no va a poder surtir esos efectos. Así cumpla con todos estos requisitos. Entonces, para ello se debe de recurrir
a una de las dos instituciones, bien sea mediante la vía notarial o mediante la vía judicial. La vía notarial generalmente cuando los dos están de acuerdo de que se reconozca esta unión de hecho, pero ¿qué pasa si es que uno de los dos no se encuentra de acuerdo, a pesar de que ya tuvieran hijos mayores de edad, pero que nunca se casaron, o es que uno de los dos falleció y sí convivieron y sí existen hijos? Entonces, si existen hijos, es una prueba pues innegable de que ha habido una convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que reconocerlo, vía notarial o vía judicial. En el caso de la vía notarial, se debe presentar una solicitud y declaración, ¿no?, con los nombres de los solicitantes, ¿no?, y deben declarar y presentar un certificado, ¿no?, que diga pues que ellos no tienen impedimentos matrimoniales, es decir, que no se encuentren casados, sean mayores de edad o tengan también la capacidad de ejercicio, ¿no?, que tengan capacidad de discernimientos, que ellos pueden manifestar la voluntad y lo que ellos están expresando no es válido, ¿no?, que no se encuentran coercionados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, con su solicitud cumple con los requisitos: certificado domiciliario, que debe ser único, no puede decir que uno vive, digamos, en Nuevo Imperial y otro en Naguaná, no, debe ser único, deben coincidir. Certificado negativo de unión de hecho, es decir, que no exista una unión de hecho vigente, y documentos que acrediten la unión. Puede ser ahí, por ejemplo, la partida de nacimiento de uno de sus hijos, si es que lo hay. Ahora, en la notaría, el notario público extenderá la escritura pública con la declaración de reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes. Luego de que se haya solicitado, hay un plazo de 15 días, si es que no me equivoco, para que se dé un edicto, ¿no?, como el edicto matrimonial, es decir, mediante radio o un periódico local, se emita un aviso de que tal y tal persona se están constituyendo para que se le reconozcan la unión de hecho. Y si hay alguna oposición, digamos, la otra pareja que está por ahí lo vio y quiere oponerse al reconocimiento de unión de hecho, entonces los trámites notariales quedan ahí y se pasa a una vía judicial. ¿Okay? Cuando hay algún impedimento, cuando se denote algún impedimento, es decir, que se encuentra casado, entonces los trámites simplemente no continúan, se quedan ahí. El costo en la notaría es de 20 soles de inscripción, ¿no?, y va a depender si es que se encuentran, como siempre, si es una ciudad, y si es en provincia, el costo se elevará un poco más. Bien, ¿por qué debes inscribir tu convivencia en la SUNAT? ¿No? Va a precisar el inicio y la fecha de inicio y de finalización, si es que sucede, ¿no?, en la unión de hecho. ¿Para qué? Para que se pueda diferenciar con exactitud qué bienes pertenecen a la unión convivencial y qué bienes son propios, es decir, que tú has adquirido por tu propia cuenta. Porque ¿qué pasa? Cuando se finaliza, a veces los bienes se entrevieran, y si es que no se encuentra inscrito en la SUNAT, pues esos bienes pueden confundirse. Y los perjudicados puede ser pues la parte a veces más débil. Ahora, ¿no?, que se va a garantizar la preservación de sus derechos patrimoniales o de su propiedad, y una vez inscrita se genera automáticamente el reconocimiento de los derechos sucesorios entre sus integrantes. Si tú estás inscrita ante la SUNAT, automáticamente tú figuras como prácticamente la conviviente. En el matrimonio es la esposa, en la unión de hecho la conviviente oficial. Tienes derechos como el derecho sucesorio, ¿no?, cuando o si es que tu pareja fallece, entonces tú vas a poder ser considerada como una heredera forzosa y poder reclamar esos bienes patrimoniales que has adquirido junto con tu pareja, y a la vez, ¿no?, a tus hijos, ¿no? Entonces es necesario que se reconozca esta unión de hecho, ya sea vía judicial o vía notarial, para que se pueda asistir a estos derechos. Entonces, compañeritos, lo logramos, hemos llegado a la meta, así como el carrito vamos a celebrar, llegamos a la meta, y ahora sí, espero sus preguntas y luego yo les voy a preguntar. Ahí está tu chocolate, no te preocupes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, unión de hecho. O un caso, a ver, de repente un caso, a ver, imagínense,
que tengan dudas de la unión de hecho. ¿No? A ver, yo les hago una pregunta, ya les he repetido. A ver, ¿qué pasa si es que, a ver, vamos a poner a Juan y a Julia? Juan y Julia se casaron, ¿ya? Tuvieron 5 hijos, pongamos, de 1990 al 2005, 5 hijos. Pero Juan se separó, ¿no? De hecho, por así decirlo, no hubo un divorcio, pero en el 2007 se une con otra persona, pero no se casa, porque todavía sigue casado, nunca ha tramitado el divorcio. Con otra pareja se constituye una unión de hecho impropia, porque él está casado, ¿no? Y tiene 2 hijos. Ahí tuvo 5 y ahora 2 hijos. Tiene 7 hijos. Él fallece, él era un empresario muy económicamente poderoso. Dígame, ¿será la conviviente podrá reclamar algún derecho a los hijos? Ya habíamos hablado, todos los hijos son iguales, si sean matrimoniales o no sean matrimoniales, ellos van a ser herederos por sí. Pero la esposa podrá reclamar algún derecho sucesorio con respecto de su concubino. ¿Por qué? Porque ha estado junto a él más de 2 años, además de tiene hijos. Pero la unión de hecho no podría hacerse porque él estaba casado con otra mujer, nunca se obligaron a divorciar, ¿verdad? Claro. No podría. Exacto. Es una unión de hecho impropia. Es una unión de hecho impropia. Y las uniones de hecho impropias no tienen efectos jurídicos. Nada. No, O sea, la señora aparte, ya. la no- señora aparte. Lo que sí, el Código Civil pone ahí una salvaguardia, que es que se demande o se efectúe una demanda por, ¿cómo lo llaman esto? Apropiación, enriquecimiento ilícito. Ya, enriquecimiento indebido, perdón, indebido. ¿Qué pasa si es que, supongamos, ¿no? Esta persona, al convivir con la concubina ya a partir del 2007, obtuvo bienes patrimoniales juntos. Porque si bien es cierto, los dos convivían, han tenido 2 hijos y por tanto ella también, su forma de participación en esa familia era cuidar de los hijos, ¿no? Entonces, podría ser que ella realice una demanda por enriquecimiento indebido, ¿no? Cuando él o su esposa que viene acá le quiera quitar todo. Supongamos que ellos adquirieron una casa, ¿no? Y esa casa, en esa casa vivían, esa casa es un hogar para sus niños. ¿Qué pasa si la esposa viene y quiere reclamar esa casa como suya? No, entonces ella podría por ese aspecto, ¿no? Ir, porque si bien es cierto ella ha cumplido un rol, porque dice la unión de hecho cumple un rol, que es cumplir los derechos y deberes semejantes a los de la familia. Y ella cumplió su rol de cuidar a los niños, ¿no? Entonces por ese aspecto hay una salvaguardia de enriquecimiento indebido si es que la otra persona le quiere quitar todo. O a veces pasa que el esposo no ha muerto y quiere irse con todo, quiere dejar en desamparo. Entonces existe esa figura, si es que no hay matrimonio, si es que no hay un matrimonio, mucho más fácil sería todavía, ¿no? De interponer esa figura de enriquecimiento indebido. Pero a efectos, por ejemplo, si es que él era afiliado a una ONP, para que ella reclame, por ejemplo, la pensión de viudez, no podría. Solo la que Le estaba corresponde a casada. la esposa. Le corresponde a la esposa. A una sola. Otra preguntita, a ver. Diana, y en caso de repente el señor no se haya casado ni con Julia ni con la otra señora, ¿cómo harían para repartirse los bienes, las mujeres? Porque Ya, los hijos son claro, iguales. a los hijos son iguales. Ahora, en lo que es el derecho, ¿no? Derecho de sucesión, correspondería a la última persona que lo vio. La última relación que tuvo. Claro que esa relación tiene que ser propia. No puede ser impropia. Por ejemplo, esas relaciones que son esporádicas, que son 2 o 3 meses, y que también por allá tuvo 2 o 3 meses, por allá 2 o 3 meses, para ninguno.
a la que última que tuvo con una relación que se puede decir que cumplió los 6 requisitos que tenemos por acá, que cumplió esos 6 requisitos, a esa persona le corresponde. Y que sea la última. Cumple los 6 requisitos y que sea la última persona con la que está. Y en caso no es la última. No le corresponde. Porque no es o sea, no cumpliría con este requisito de exclusiva. Esos son los elementos constitutivos. Y aparte de alguno de ellos, ya no se le denomina unión de hecho impropio. Y la unión de hecho impropia no tiene efectos jurídicos, no tiene reconocimiento legal. Y si nadie cumple con esas solicitudes, ¿qué pasaría Nadie con cumple todos? con esos requisitos. Claro. Para los hijos. Solo que los derechos le existen a los hijos. No, Solo a los hijos. No a ella como condición de concluir. Hemos hablado y es punto nuevo que los hijos todos son iguales. Matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, todos son iguales. En este caso quedaría en juego no los derechos sucesorios, que es lo más importante, entre comillas, para concluir. ¿Otra pregunta, señor? ¿Y una? Bien, a ver. Un minutito más. Ya verá. Estos fueron todos los temas programados, todas las sesiones de la semana. Derecho de familia, matrimonio. A ver, vamos a generar aquí una preguntita. En el régimen, en el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial. A ver, para cualquiera. ¿Será igual decaimiento que disolución del vínculo matrimonial? No, decaimiento era como que a un paso. Y el otro, que es disolución, ya cuando ya terminó, ya estás abajo de todo el matrimonio, ya lo perdiste. A ver, ya, perfecto. No son iguales. ¿Será lo mismo separación de cuerpos que divorcio? ¿No? ¿Por qué? Separación de cuerpos puede ser de la casa, pero los papeles sí es casado. A ver, relaciona decaimiento y disolución del vínculo matrimonial con separación de cuerpos y divorcio. ¿Cuál a cuál iría? De decaimiento iría a separación de cuerpos y de disolución iría al divorcio. Correcto. Disolución iría al divorcio. Perfecto. En la sociedad paterno-filial, ¿se acuerdan? Un organigrama, nosotros vimos, habían parentescos biológicos, parentescos legales, ¿no? Y lo otro que era ya adopción. A ver, defíneme, a ver, cualquiera de ustedes, ¿cuándo es el biológico? Pues, ese parentesco biológico. Sangre, como Ya, un niño. de sangre. Y ese que era un parentesco social. ¿Se acuerdan que yo, no, ese sería uno legal? Ahí papel. Había un trámite, ¿ya se acuerdan que un trámite que hicimos la casa? ¿Cuándo era uno social? En un supuesto, a ver, le ayudo. La familia de mi pareja. Claro. A ver, una situación. Ejemplo. Marta y Lucas se casan Ya. y Marta su parentesco social serían los primos de su esposo. No, estaba bien, ya. Marta y Lucas, a ver. Pero algo que tenga Marta o Lucas con respecto de eso. A ver. Voy a volver a preguntar. A ver, hay un parentesco, ¿se acuerdan que yo les dije? El social. ¿Ya? Que era, ya les voy a poner la situación. Cuando una de las dos personas tiene un niño, ese niño, ¿qué vendría a ser de la pareja? Porque no es su padre Marta. Ahí hay un parentesco social. Claro, ¿verdad? No es, hasta que él no lo adopte, ¿no? Ya configuraría no como un parentesco legal,
Pero si es que solamente hay una convivencia y se han casado, él no lo ha adoptado, habría un parentesco social. Porque no es sanguíneo, no es legal, entonces es uno social. Fallaron todos. Ya, a ver, uno de los requisitos del matrimonio. Ya. Un requisito para casarme, para que pueda decir, no declararse, ¿no? Lo declaro a Pepito y a Juanita casados. ¿Por qué? Porque ya han cumplido con estos requisitos fundamentales. ¿Ya? Voluntad. Claro, ese sería un requisito de forma. El otro es de fondo. Que no tenga ninguna enfermedad antes de casarse. Forma. Ya, hay una voluntad, hay una. ¿Qué más? ¿Cuál dijo el de voluntad? De voluntad es la primera. Eso era el tema de los responsables. Ya, estamos en otro tema. A ver, sustanciales. Vamos a ir mejor a la diapositiva. Ejemplo nomás. Ya. Manifestación de voluntad, que sea lícito, que no exista un impedimento matrimonial, es decir, que sean mayores de edad, y si son menores, consentimiento de padres, no hubiera padres, abuelos. ¿Qué más? Posible. Que no sea familia. Cuenta. Claro, que no tenga impedimento En matrimonial. el caso Diana, de... cuenta la edad cuando se casan. Claro, pues que no tenga impedimentos matrimoniales. ¿Te acuerdas cuando vimos los impedimentos? Que sean mayores de edad, si no son mayores de edad, consentimiento de los padres. Sería 14 y 16, ¿verdad? Claro, la edad mínima 14 en mujeres, 16 en varones. Otro de ellos es que sea posible, porque ¿qué pasa? Yo me quiero casar con una muerta, ¿será posible? No, y no será posible, entonces ese es uno de fondo. No me puedo casar con una muerta. Entonces, voluntad es como el acto jurídico, voluntad que no cuente con impedimentos matrimoniales, que sea posible, que sea libre. Esos son los requisitos para poder casar, ¿no? De fondo, sustanciales. Y si es que no cumple con estos requisitos, definitivamente el matrimonio viene en inválido. Nunca existe. Nunca. ¿Y qué pasa cuando el matrimonio es anulable? ¿Por qué? Nulo y anulable. A ver, relacionemos. Los requisitos de fondo, nulo. Si es que no cumple los requisitos de fondo, nulo. ¿Y qué pasa cuando lo declaran anulable? Yo me acuerdo que les hice un ejemplo a Jocelyn y le decía, cuando tú estás preparando tu sopa seca, tú puedes agregarlo algo más, lo puedes salvar. Eso corresponde a la figura de anulable. Tú lo puedes salvar. En el supuesto, por ejemplo, que se hayan casado y que no haya habido, y que uno de los dos o los dos sean menores de edad, ¿qué faltó ahí? Un requisito de forma. No cumplieron, por ejemplo, con los testigos. ¿O qué pasa si es que la persona que supuestamente era la autoridad para casarlos no tenía esa autoridad? ¿O qué pasa si es que no hubo consentimiento de los padres, pero ya pasó ese matrimonio y ahora, digamos, ya son mayores de edad y siguen casados? Ese matrimonio no puede ser declarado nulo porque esos requisitos son de forma, no de fondo, o sea que no afectan ese matrimonio. Son aspectos que pueden salvarse, ¿no? Esa es la diferencia entre nulo y anulado. Y bueno, ya saben ustedes qué pasa con el divorcio. Ya nos dijo, ilustró Chirle ya qué pasa, que no es igual decaimiento que destitución. La invalidez, no, nulo y anulable. La prueba del matrimonio, a ver aquí para terminar. ¿Cuál es la prueba del matrimonio? No. La prueba de que yo estoy casada. Cuando voy a registros y saco Una acta un acta matrimonial. Yo iba a decir el anillo, pero
Acta matrimonial es la prueba del matrimonio. Ya. Entonces ahí vamos, también se acuerdan de la figura de los esponsales. ¿Qué pasa cuando no llegan a casarse? Hay sí una indemnización, pero no por no casarse, sino por los daños causados. Los daños materiales, ¿no? Que hayan programado, hayan casado, hay una sanción ahí. Nada más, pero no nos obliga a casarse. Así que así haya promesas, no la dan. Bien. Entonces llegamos a nuestra meta, las 12 sesiones cumplidas. Muchas gracias. Había una sesión más que lo comento, que vamos a hablar de un tema interesante que es la violencia familiar. ¿Ya? En cuanto a los derechos de familia en el matrimonio, terminamos. Muchas gracias y agradecerles a ustedes, y también me voy con la satisfacción de que algo han captado. Gracias, chicos.